el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro Estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro Estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF. Y juntas construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. Muy buen día tengan todas y todos. Estoy muy contento y agradecido de que nos acompañen en otra mesa de diálogo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Pero antes de iniciar me gustaría comentarles que el Instituto Estatal de las Mujeres está manejando ciertas acciones para consolidar su meta principal y su objetivo, que es el erradicar y prevenir la violencia hacia las mujeres, sus hijas e hijos, así como también las adolescentes. De esta manera, me gustaría una vez más darles la bienvenida y generar la presentación a las invitadas ponentes expertas en el tema del día de hoy. Para ello, me permito saludarlas y mencionarlas una por una. A mi lado derecho tenemos pues la asistencia de... sí, aquí la tengo. Lili Dolores Pérez Casaus, quien nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo se encuentra? Encantada de estar aquí. Gracias. Encantada de participar. Excelente. Yo creo que viene ya lista. Sí. Desde hace rato ya está así como apurada a iniciar el programa. Nos dijo, ya, claro que tengo sí. mucho que decir el día de hoy. Y a mi lado izquierdo cuento con la asistencia también de Sheila Fuentes Peralta, que nos viene acompañando. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Sheila? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto para todos. La verdad estoy muy contenta de estar aquí acompañando, más que nada brindando información importante para ustedes. Espero que sea de la mejor manera. Tanto Sheila como Lili nos vienen acompañando de los diferentes municipios, de estos apartados, las unidades locales de atención de ciertos municipios. Entonces, primero que todo agradezco su presencia. Yo sé que pues el camino puede ser muy lejano, muy cercano, pero también quiero comentarles que su presencia es fundamental para este tipo de temas, ya que con sus experiencias desde el apartado, podríamos decir, legal y de atención, podemos visibilizar un poco más estas problemáticas. Y el tema del día de hoy es nada más y nada menos que el ghosting, esta problemática que se ha ido intensificando a lo largo de los años y principalmente se da en los medios digitales, ¿no? En las redes sociales que ya conocemos. Y para ello, pues es una pregunta de concepto general. No sé quién de las dos le gustaría iniciar, pero la pregunta primordial es, ¿qué es el ghosting? ¿Quién de las dos? Bueno, Ok, vamos con Sheila. Bueno, el ghosting es un término anglosajón. Se llama así porque es un término inglés que significa imagen fantasma o desaparecer como fantasma. Esto se da más que nada con el apoyo de la tecnología, ya que es por medio de esto que se lleva a cabo. Son relaciones que se pueden empezar muy bien y después, ya sea el hombre o la mujer o la persona con la que se tenga este tipo de relación, desaparece de la nada, como un fantasma. Exacto. Creo que es un término que puede para muchas personas ser muy casual, para otras puede ser un poco desconocida. Obviamente, pues el término en español, podríamos decirlo, es esas personas que desaparecen, esas personas fantasmas, esas personas que generan lazos y al final, de un día a otro, adiós, ya no están, no existen. Y te preguntas, ¿he hecho algo malo? Y para ello, Lili, me gustaría preguntarte, más allá de qué es el ghosting,
es qué tipos de ghosting pueden existir, qué tipos de ghosting desde su perspectiva diría que hay. Hay tipos de ghosting, hay el que es el mini ghosting y el que es el ghosting pasivo, ¿sí? El mini ghosting se da, la persona puede desaparecer y tiempo después aparecer, ¿sí? ¿Cómo? Deja de tener comunicación con la persona, pues con Claro. la que sostiene, puede ser una relación de amistad, puede ser una relación sentimental, digamos, ¿no? Y desaparece de tu vida, ¿sí? Y luego vuelve a aparecer, o puede nada más dar like a las publicaciones, ¿sí? A lo mejor y de allá de vez en cuando contestar algún tipo de mensaje, ¿no? Pero vuelve a desaparecer. Y el ghosting pasivo es el que desaparece esporádicamente, ¿no? Y allá años o más meses después vuelve a aparecer. Claro. No sé, yo creo que a alguno de nosotros les ha pasado de que alguna amistad de pronto desaparece y le mandas mensaje y esa amistad no te contesta, ¿sí? Y pasan días a lo mejor en que le enviaste el mensaje y no sé, a la semana puede que conteste el mensaje y te manda cualquier otro mensaje, pero no está respondiendo a al mensaje que le enviaste, ¿no? Sin embargo, como que quiere aparecer en tu vida, ¿sí? Claro. Entonces es un ghosting pasivo, ¿no? Claro. Digo, la importancia de reconocer estos tipos de diferencias es fundamental para entender si en verdad nos están practicando ghosting o no, porque como tal, estos diferentes tipos son lo mismo, es ghosting, pero también existe la diferencia en cómo se puede hacer. Es como, digamos, cuando haces una ensalada, ¿no? Tú sabes que al final todas las ensaladas son iguales. La diferencia es cómo se preparan, la diferencia son los ingredientes. Estos son los diferentes tipos de ghosting. Como ya lo había mencionado, Lili, pues está el mini ghosting, que no es completamente tan agresivo, más sin embargo se genera en el hecho de que, bueno, pues voy a contestarle los momentos en que yo sé que ella está ocupada, porque así la conversación no va a fluir. Entonces ella me va a contestar cuando yo esté ocupado, yo le voy a contestar cuando ella esté ocupada, y si tenemos algún problema va a pasar. ¿Por qué? Porque no le voy a contestar inmediatamente. De ahí vamos al ghosting pasivo, que como usted lo mencionó es algo más tranquilo, y el intermitente, que es a veces sí, a veces estoy, regreso, no estoy, regreso. Son cosas que al final generan una problemática, y de ahí me gustaría ir a la siguiente pregunta, de que ¿qué tipo de violencia entonces es el ghosting? Sheila, ¿nos podrías ayudar con eso? Bueno, el ghosting aborda un tipo de violencia psicológica, ya que más que nada se va a lo emocional. ¿Por qué? Porque esto puede causar un daño de manera con consecuencias a la persona. ¿Por qué? Porque puede ocasionar daños emocionales, inseguridades, la culpabilidad hacia la persona, en qué estoy fallando, porque esta persona ya no me quiere responder o jugó conmigo, y eso puede generar más consecuencias a relaciones futuras. Claro, la importancia de entender que el ghosting es un tipo de violencia es fundamental para reconocer que no podemos dejar pasar este tipo de situaciones, no podemos dejar de pasar este tipo de accionar, porque al final pueden generar cierto daño hacia la víctima, y en este caso hacia la otra persona. Recordemos que este tipo de situaciones se generan normalmente entre parejas, ¿no? Entre aquellas personas que llevan un noviazgo o están casados, o más común cuando son ligues, que se podría decir, ¿no? Cuando se están tratando, cuando es su pretendiente, diría mi padre, ¿no? De esta manera me gustaría preguntarle, Lili, ¿cómo reacciona una persona que recibe ghosting? Pues yo creo que se confunde, porque ella espera que la persona con la que se están tratando, apenas iniciando a lo mejor una relación, o a lo mejor ya sostienen una relación más duradera, ¿no? Entonces se siente maltratada, digamos, ¿no? Claro. Se siente inferior, ¿sí? ¿Reacciona cómo? Pues mandándole mensaje a esa persona, tratando de ver qué hizo mal, ¿sí? Que le diga, pues, qué hizo mal. Pero aquella persona, pues, como estamos viendo en los diferentes tipos de ghosting, esa persona, pues, no le responde, ¿no? Entonces te quedas con aquello de, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal?
¿sí? Y te quedas con esa culpa, ¿no? El de no saber, de ignorar. Claro, y tristemente empieza a generar una culpabilidad falsa, ¿no? Así es. El hecho de empezar a sentirse mal con una misma o uno mismo, porque de esta manera intentamos excusar a la otra persona. ¿Y por qué pasa esto? Porque va de la mano con aquel ciclo de violencia, si podríamos llamarlo, quizás de una forma más pasiva, pero el hecho de que aplique violencia y que nosotros entendamos que puede ser malo y que al final lo perdonemos y sigamos ahí y lo vuelva a hacer, es que hagamos un ciclo. Y el hecho también de buscar aquella respuesta de por qué lo hace es intentar justificar el accionar que, por muy equivocado y por muy violento que puede ser, al final se quiere mantener esa relación, y es lo que podríamos decirle como estar aferrado, ¿no? El querer que se continúe algo que al final no es bueno ni para nosotros ni para las demás personas que nos rodean, porque pues ustedes saben que cuando una relación no está bien, uno se pone mal y también hace que esté mal con las demás personas. De esta manera, Sheila, me gustaría preguntarte, ¿qué motivos llevan a una persona a practicar el ghosting? Bueno, más que nada hay diferentes motivos por los cuales hay muchas personas que realizan este tipo de actividad o ghosting, como se llama. Pues muchas veces es por el miedo o rechazo, que en sí lo que hacen es para que la otra persona, el temor a que me rechace, a que me diga, o si es una relación en lo que es en redes sociales, ¿qué tal y llega el momento de conocernos? Y mejor me alejo de ella antes de que me vaya a rechazar, o le estoy mostrando otra imagen mía, la cual no es. Claro. Después, la ausencia de interés. En el momento que nos vamos conociendo, si es una relación sentimental, hay algo que ya no me gustó, pues mejor dejamos las cosas ahí, y es la falta de interés tanto de una persona como de la otra. Si veo que no me contesta, pues ya no le sigo insistiendo, o si no, viene el sentimiento de culpa y empezamos, yo porque lo hice, o muchas cosas. Evitar el conflicto también se puede decir, mejor me desaparezco y evito el conflicto de decir, vamos a terminar, o alguna cosa referente a eso. El castigo también puede ser, hay personas que se dedican a practicar este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque le gusta dañar a otras. Le hace falta mucho lo que es la empatía por la otra persona, de decir, yo me voy a sentir mal, si a mí me lo hacen, no lo voy a hacer, pero muchas personas se dedican solo a causar el daño. ¿Pero esto por qué se da? Porque hay demasiado altos grados de individualidad en esta sociedad, y por eso no me interesa lo que le vaya a pasar a la otra persona, la reacción que la otra persona vaya a tener. ¿Qué tal y es una reacción que realmente le va a causar muchos daños emocionales, psicológicos? Pero el alto grado de individualidad solo me hace pensar en mí. Claro. No hay empatía. Y creo que, exacto, es lo que estaba comentando usted, la empatía, la falta de esta. Creo que al practicar el ghosting podemos observar que la persona quien es agresora tiene o tuvo ciertos problemas en su desarrollo, ¿no? No quiero decir que sean muy graves, o sí, o sea, vivimos en una ciudad tan grande que la diversidad es muy compleja, pero a lo que yo me refiero es que cuando tú estás en una relación, y no me van a dejar mentir, no es irse a la idealización romántica, pero hay ciertos pilares que pueden hacer que esa relación sea sana y que se lleve bien, y es el respeto, la comprensión, la empatía, el cuidado por el otro, porque aunque sea una pareja no legalmente casada, al final es un convenio que haces con la otra persona, el estar unido. Tolerancia. Exactamente, la tolerancia. Y cuando no existe ninguna de estas, lo principal, lo que debería de pasar es que no existe esa relación. Pues al final no tiene estos pilares que son fundamentales, porque yo siempre he pensado, y no sé si ustedes concuerdan con mi ideología, que las relaciones se crean para crecer en conjunto. Somos seres de capacidades, de una gran capacidad individual, pero que crecemos de forma social, y que necesitamos un trabajo en equipo para poder llegar más allá de lo que a veces podemos pensar. Entonces, las personas que pueden practicar el ghosting, podríamos decir que manejan este tipo de problema
arraigado a otros. Digo, las implicaciones originales pueden ser muy variadas y no podemos conocer, porque a veces pueden haber personas que hayan sufrido violencia y practican por eso ese tipo de violencia, o no hayan sufrido violencia y lo hacen por el simple hecho de empoderamiento, de castigo, de quererse sentir más que la otra persona. Al final de las cosas, creo que es una problemática que genera mucho daño a la víctima, principalmente en el ámbito emocional. ¿Y por qué lo digo? Porque no solo es como jugar con la otra persona, sino también jugar con sus emociones, con sus sentimientos, y sabiendo que la otra persona va a estar ahí esperando a que las cosas se arreglen, porque, volvemos a repetirlo, se crea este ciclo de la violencia. Lili, antes de entrar a los apartados legales, que yo sé que son tus fuertes, me gustaría preguntarte, ¿puede generar baja autoestima este tipo de situaciones? Claro que sí. Pues la persona se siente no valorada, Claro. ¿sí? Se siente emocionalmente afectada, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí puede generar muy baja autoestima. Esa persona piensa que no tiene, ahora sí que suficiente valor para que la otra le preste la atención, para que la otra responda a sus mensajes, a sus llamadas, no sé. Entonces sí, es mucha la afectación. ¿Y qué otro tipo de problemáticas cree usted que puede generarse a partir del ghosting? Aparte de las afectaciones emocionales, pues ahí sí nos iríamos a lo legal, porque muchas veces yo creo que el ghosting vendría de la mano con las violencias de las que tanto tratamos nosotros en nuestro trabajo, ¿no? Claro. Violencia psicológica, ¿sí? Porque si nos vamos a las implicaciones legales, y perdón porque ya me adelanté claro que sí, no pasa nada, continúe. A lo legal. Si nos vamos a las implicaciones legales, por sí solo, el que una persona te deje de hablar o de responder a los mensajes, a las llamadas, pues por sí solo no tiene una implicación legal, ¿no? Claro. Sin embargo, si lo llevamos de la mano con lo que son la violencia psicológica, que ya ven que se da cuando hay violencia verbal, ¿sí? Hay una afectación emocional a la persona, ¿no? Entonces, allí ya hay implicaciones legales porque podría presentarse una denuncia por violencia psicológica en donde se también trata el problema de que no te contesta las llamadas, no te contesta los mensajes, no hay forma de arreglar la situación, no hay forma de arreglar esa problemática que se pudiera presentar en todo el famoso ghosting, ¿no? Claro. Digo ya. Entonces sería violencia psicológica. Es importante. Sí, conlleva emociones. Muchas gracias, Leslie. Creo que es importante reconocer que este tipo de violencia debería de ser más visibilizada. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces podemos caer en el accionar de que podrían estar practicando los ghosting y no lo sabemos, ¿no? O no lo entendemos. Pensamos y ponemos excusas como, está ocupada la persona, ay, es que quizás se molestó por algo que pasó, pero al final quien se siente mal es uno mismo, no la víctima, el que está recibiendo este tipo de violencia. Yo creo que la empatía como el respeto son parte fundamental para reconocer que este tipo de violencia no es parte de una relación saludable y que si están practicando este tipo de violencia y nosotros somos los afectados, debemos de entender que no podemos continuar de la misma manera. Lili, Sheila, me gustaría continuar con esta plática, profundizar más a fondo sobre las consecuencias que podría tener el ghosting, así como también qué implicaciones legales, ¿hay algún artículo, ley que nos podría aportar apoyo en este tipo de situaciones? Pero antes de continuar, me gustaría avisarles que vamos a un pequeñísimo corte promocional para continuar más adelante. Espero que les parezca bien y antes de irnos me gustaría comentarles solo que si tú vives algún tipo de violencia o conoces a alguien que vive algún tipo de violencia, no dudes en comunicarte en la línea Mujeres Seguras 9933 1668 13, es la línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos con más de Mesa de Diálogo. No se vayan.
Regresamos. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Seguras, donde hablaremos del siguiente tema. Hostigamiento virtual. Es el acoso o intimidación que se da por medio de las tecnologías digitales. Esto puede ocurrir en redes sociales, teléfonos móviles, plataformas de mensajería y videojuegos. Esta situación es un comportamiento que busca repetirse para que de esta manera la víctima pueda sentirse atemorizada, enfadada o humillada. El tener ciertas diferencias, como lo son las creencias religiosas, cultura, orientación sexual, origen o aspecto físico, hace que incrementen las posibilidades de sufrir hostigamiento virtual. El hostigamiento virtual puede traer consecuencias emocionales, sociales y cognitivas, como la baja autoestima, insomnio, dificultades académicas, incontinencia, dolor abdominal, problemas de comportamiento o ansiedad. Cuando existen casos graves, la conducta de algunos jóvenes puede ser delictiva. En casos extremos, pueden llegar a caer en depresión aguda hasta provocarles el suicidio. Si te interesa saber más de este y otros temas, no te olvides de continuar con nosotros en un capítulo más de Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. Y ya estamos de vuelta con más de Mesa de Diálogo. Estoy muy feliz y agradecido de que nos acompañen y nos sigan acompañando en esta Mesa de Diálogo. La importancia de observar y reconocer este tipo de problemáticas es fundamental para una cultura de prevención y de apoyo hacia las víctimas y principalmente en beneficio de las mujeres y también las adolescentes que pues igual podrían estar viviendo este tipo de situaciones. De esta manera me gustaría comentarles que el tema de hoy es el ghosting, ya lo habíamos comentado, pero repetirlo si se está conectando apenas y presentar una vez más a nuestras invitadas, tanto a Lili Dolores y a Sheila Fuentes, que nos acompañan respectivamente en sus áreas para hablar un poco más a profundidad de las complicaciones que podría tener esta problemática. Para continuar con el tema, estábamos hablando sobre estas implicaciones legales que tiene este tipo de situaciones. Y antes de continuar con todo ese apartado legal que Lili nos podría apoyar, me gustaría preguntarle a Sheila qué consecuencias tiene el ghosting en quien lo sufre. ¿Qué consecuencias podrían vivir las víctimas? Ok, son muchas consecuencias que puede tener este tipo de acción, ghosting. Más que nada, principalmente en la persona que lo sufre, es el sentimiento de culpa. El hecho de que la ruptura se dé o que la persona me deje de contestar mensajes hace sentir ¿por qué? ¿Qué hice yo para que esto pasara? ¿Por qué se está dando? ¿O realmente no fui autosuficiente para esa persona? Y muchos que se pueden desencadenar de ahí. La necesidad de encontrar una explicación. ¿Por qué? Porque al desaparecer como fantasma no me dijo ni por qué, cómo, ni sé cuándo pasó, pero la persona se dejó de interesar por mí. Claro. De ahí parten más cosas que afectan negativamente la autoestima, como es, más que nada, ¿por qué no esta persona no me dio una explicación? ¿Por qué no fui suficiente para esta persona? Creo que porque no fui suficiente, por eso la persona me terminó. O realmente dejó de escribirme, o solo veía mis chats, pero ya no me contestaba.
y es un sentimiento que se da después, el sentimiento de humillación. Al sentirse humillada, al ver que le escribo y le escribo muchas veces, ahorita sabemos que en las redes sociales podemos ver si la persona nos contesta o no. Hay muchas maneras de ingeniárselas. Y es donde ahí entra el sentimiento de humillación. ¿Por qué? Porque yo sé que esta persona leyó mis mensajes, yo sé que esta persona está viendo lo que yo estoy sufriendo y aún así no me está contestando. Más que nada, el abandono y el rechazo de esta acción hace que la autoestima decaiga de una manera que puede llevar a tener consecuencias permanentes en la persona que lo está sufriendo. Claro, la importancia de este tipo de situaciones es que al final como víctimas o como víctima, quien quiera que sea, tanto mujeres o hombres, digo, no quiero poner este apartado de que solo las mujeres lo pueden vivir, pero genera problemáticas que a corto y mediano plazo pueden afectar principalmente al desarrollo social del individuo, ¿no? El sentimiento de culpa, la necesidad de encontrar una explicación, los sentimientos de humillación recaen principalmente en acabar con la autoestima que tiene este tipo de personas, y que si en algún sentido estas personas llegan a tener poca autoestima, puede retomarse en problemáticas mucho más graves como depresión, además de la ansiedad, y terminar en problemáticas que puedan afectar fatalmente a la víctima, ¿no? Podemos considerar que este tipo de problemáticas son pequeñas, ¿no? Podríamos decir que son problemáticas que no afectan a gran rasgo a las personas. Pero recordemos que cada individuo es diferente y cada individuo lidia con sus propios problemas. Y esto genera que como individuos, si nosotros vivimos en un constante sentir de poca autoestima, de debilidad, de dolor, cuando pasen este tipo de situaciones vamos a recaer mucho más en esos complejos. De ahí me gustaría preguntarle, Lili, que ya hablamos un poco de las implicaciones legales, pero ¿qué nos puede decir sobre el apartado legal? ¿Se podría apoyar este tipo de problemáticas en alguno de estos? Sí, pensándolo ahora sí que de manera detenida, como mencionamos hace un rato, puede verse relacionado, digamos, con afectaciones emocionales. Entonces nos podríamos ir por la parte de violencia psicológica, ¿no? Porque en sí, por sí solo el ghosting, pues no tiene ningún apoyo, digamos, en las leyes. No hay algo que esté contenido en cuanto al tema dentro del Código Penal, ¿sí? Para el Estado de Tabasco. En cambio, sí hay en lo referente a lo que es violencia psicológica. Entonces podríamos apoyarnos allí, relacionarlo con esa parte de la violencia psicológica y pues apoyarnos en lo que es, aparte del Código Penal, también en la Ley General de Acceso a la Mujer a una vida libre de violencia, ¿no? Excelente. Es por donde nos podríamos apoyar para lo que sería interponer una denuncia, pero por violencia psicológica. Y donde ya podríamos mencionar también lo que es también el trato en una pequeña parte del ghosting, ¿no? Pero pues no hay una sanción, digamos, para una persona simplemente por el hecho de que te deje de hablar, aunque en la violencia psicológica se utiliza como una forma de dominio, una forma de manipulación hacia la persona, hacia la que se está realizando precisamente ese ghosting, ¿no? Claro, la importancia de reconocer el valor como personas, y en este caso de las mujeres, el reconocer su valor y el reconocer que pueden estar aceptando que no es fundamental. En el apartado, y como se lo mencionó, en estos tipos de apartados, pues reconocer qué beneficios nos trae la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, nos abre la perspectiva a reconocer cómo deben de ser tratadas, qué derechos tienen y qué podríamos decir características no deberían de ser quebrantables, como lo es el apoyo psicológico y este daño que se está generando a partir de este tipo de problemáticas. Sheila, ¿qué estrategias se pueden implementar para una persona que es víctima del ghosting? Bueno, principalmente
lo que tenemos que hacer es validar nuestros sentimientos, Ujú. reconocer y aceptar nuestras emociones como válidas, ya sea emociones de tristeza, emociones de qué es lo que tenemos en el momento. Pero hay que reconocerlas y aceptarlas para que nosotros podamos salir de este duelo que estamos pasando en ese momento. No culparse a uno misma en el caso de que somos las mujeres las que más lo sufrimos en ocasiones. No culparnos a nosotros mismas. Sí hay una razón, pero hay que evitar pensar negativo sobre nosotros. Evitar caer en la trampa de juzgarnos a nosotras mismas o culparnos a nosotras mismas por esta acción. Practicar mucho el autocuidado, buscar apoyo, tenemos que tener actividades, no sé, salir a hacer ejercicio, buscar actividades en las cuales nosotras podamos salir de ahí, no quedarnos enfrascadas en ese sentimiento. Más que nada, buscar apoyo ahí tienes que tener a una persona. Sabemos que contamos con una red de apoyo, ya pueda ser familiar, pueda ser una amistad, o realmente existen instituciones como lo somos nosotras en el Instituto Estatal de las Mujeres. Podemos brindarte el apoyo que tú necesitas, brindándote un apoyo psicológico, para que así nosotros te ayudemos a salir de ese duelo. Claro, me gustaría hacer el comentario, ¿no? Hace unos meses atrás nos enfocamos principalmente en visibilizar estos tipos de violencia, lo que podríamos reconocer como violencia digital, ¿no? Recordemos que, recordemos que en el instituto, así como a nivel nacional, existe un famoso violentómetro. Y este violentómetro es como un termómetro en donde se va visibilizando la violencia desde su apartado más simplificado hasta el más agresivo, ¿no? Cómo podemos iniciar con empujones, con gritos o palabras subidas de nivel, pellizcos, ir avanzando a golpes más físicos, ¿no? Moretones, jalones, ya lastimar de cierta manera. Y así como existe un violentómetro en el apartado de violencia, existe también un violentómetro en el apartado digital. Y entre estas perspectivas, así como el acoso en redes sociales, así como también el robo de identidad, también está el ghosting. Y el ghosting es una problemática que ha ido avanzando a lo largo de los últimos años, porque recordemos que esto es de ahora. Esto podríamos decir que es un tipo de violencia nuevo. Hablando de los últimos años, obviamente, porque exactamente va de la mano con el avance tecnológico, va de la mano con las nuevas redes sociales. Antes quizás podríamos haber dicho que existía, pero no era tan obvio. Antes se mandaban cartas, ¿no? Y era como de, ay, no me respondió, y no, la carta se perdió, tú no sabes, ¿no? Después con el teléfono, pues era mucho más simplificado. Llamo, me llaman y listo. No había manera de que hubiera algo tan visible como lo que tenemos ahora. Entonces, hay que reconocer que este tipo de problemáticas, al ser nuevas, también el proceso de buscar solucionarlas es complejo, porque ¿cuál es la manera correcta, no? Pero lo que sí podemos entender es cómo se siente la víctima y qué estrategias puede interpretar o qué estrategias puede proponer para hacerte sentir y así sentirse mucho mejor. Lili, me gustaría quizás preguntarte, ¿cómo podemos saber si existe realmente una forma de que aquella persona no nos quiere hablar? Pues yo creo que te das cuenta a través de, como acabas de mencionar, le enviaste mensaje, pasaron los días y no te contesta. Ahora ya ves que en el WhatsApp tenemos las aplicaciones tienen las palomitas, ¿no? Pueden ser que se ponen en color verde, o puede ser que no tienen ningún color, ¿no? Hay esa opción, puedes ponerle como que si te leen o no te leen, ¿no? Claro. Y muchas veces ves que están las palomitas y esa persona jamás te respondió. Dices tú, es que ya me leyó, Visto. ¿por qué no me respondió? ¿Sí? Claro. Ya no me respondió, y pasan los días y no me responde, y a lo mejor le mandas un mensaje otra vuelta, de otra vez, ¿no? De nueva cuenta a esa persona, pero pasa lo mismo, y ahí te vas dando cuenta, no me quiere responder. O por medio de Facebook, ¿sí?
por medio de Instagram, no sé, las diferentes redes sociales que hay. Y estás viendo que esa persona a lo mejor le da uno que otro like a tus publicaciones, pero jamás te está respondiendo, ¿no? Y entonces tú le sigues mandando mensaje y esa persona jamás te respondió. Es por demás visible que no te quiere responder, ¿verdad? O le estás llamando, le realizas llamadas telefónicas y no te responde. Entonces ya está claro que no te quiere responder. Entonces yo creo que lo más sano sería dejar las cosas por la paz y valorarte. Claro. Sí. Y creo que hay una frase muy, quizás conocida, quizás no tanto, que es el hecho de que cuando una persona no quiere estar ahí, se siente de la otra parte el hecho de que esa persona no quiere estar ahí con nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, nada más quizás como palabras de consejos podríamos decir que hay que hacer valer nuestros sentimientos. Y si nosotros no nos sentimos cómodas o cómodos en un lugar, no tenemos que aguantar ese tipo de situaciones. Tenemos que entender que nosotras y nosotros valemos mucho y no podemos dejar que nos traten así, porque más que, que en parte sea una violencia, también es una falta de respeto hacia nosotras y nosotros mismos. De esta manera, Lili y Sheila hemos concluido con la mesa de diálogo del día de hoy. Agradezco una vez más su presencia, el apoyo que nos han dado en esta mesa de diálogo, principalmente pues viniendo de otros municipios y siendo parte fundamental para que este tipo de información llegue a las personas que nos están viendo. Antes de concluir, me gustaría comentarles que validar tus sentimientos, no culparse, practicar el autocuidado, establecer límites saludables y buscar apoyo son parte fundamental para que no caigamos en este tipo de problemáticas. Las relaciones son complicadas, claro que sí, pero nosotros como individuos tenemos el poder de elección y de decisión. Y si tú no te sientes cómoda o cómodo en una relación, no tienes por qué dejar que te traten de esa manera. Hay una frase que leí hace poco en redes sociales y es muy interesante y dice que no podemos dejar que otras personas nos traten mal. Al final, nuestros sentimientos pueden ser muy grandes, pueden ser muy centrados, muy sinceros, pero tipos de personas van a haber muchas. Y nosotros tenemos que entender cuál es la manera correcta de hacernos tratar a nosotros mismos. No debemos de ajustar nuestros límites para permitir la falta de respeto de otras personas. A veces es más sabio y válido soltar a personas y que no estén en nuestra vida que generar este tipo de situaciones en donde sus faltas de respeto pasen por encima de nosotros mismos, de nuestro autocuidado y de nuestra validez, de nuestro, podríamos decir, de nosotras y nosotros mismos. De esta manera agradezco una vez más a las ponentes, agradezco a las personas que nos están mirando y agradezco a las personas detrás de cámaras por hacer posibles que este programa llegue hasta sus pantallas. Recordarles que si tú vives algún tipo de violencia, no dudes en comunicarte en la línea Mujeres Seguras. 9933166813 es la línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres. Mi nombre es Luis Enrique Reyes Bravata, deseo que pasen un excelente día, una excelente semana y nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Adiós. La información es prevención. Y la prevención poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933-1668-13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.